Buenas noches a todos. Quiero empezar mi estudio. Voy a empezar en otra parte porque quiero dar un poquito de introducción al mensaje que voy a dar, pero sí, está conectado con el estudio de Romanos 7. Pues estoy en el capítulo 7 de Romano, el versículo 7, pero quiero leer un poquito en el capítulo 3 de San Juan, versículo 13, porque quiero enfatizar la razón por qué predicamos, la razón por qué vino el Señor Jesucristo a morir a la cruz por el ser humano. La importancia de que tenemos nosotros para Dios. Y no nada más usted figure que el mismo Dios del cielo, quien es nuestro Señor Jesucristo, cuando uno estudia la Biblia se da cuenta que el mismo Dios, así como se engendró en el vientre de la Virgen María, siendo ella virgen, así fue a la cruz por nosotros. Todo eso es bien importante entender. Era el plan de Dios, pues, que quiere salvarnos. Fíjese, tanta importancia que tenemos nosotros para un ser tan poderoso que mantiene todo controlado, la tierra, el sol, todo el universo, y que nosotros seamos tan importantes para Él, de tal manera que Él mismo vino a morir en la cruz por nosotros. Y le pido a Dios, pues, que le abra los ojos a los que no conocen al Señor Jesucristo como su Salvador, y como Salvador y guiador a la eternidad, como todo Dios Todopoderoso, que así como puede mantener todas las cosas en orden, en su lugar, así puede salvarnos, mantenernos salvos y llevarnos al paraíso por su poder. Empiezo en San Juan 3:13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Repito el 15. Para que todo aquel que en él cree, en Cristo, cuando se ha levantado, después que haya muerto y resucitado, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando dice no se pierda, para que no se vaya al infierno, mas se vaya a vivir al paraíso por la eternidad. El versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Mi mensaje, le pido a Dios que no tenga nada de condenación, ni a los que han sido salvos, ni a los que no han sido salvos. A los que han sido salvos, que les sirva de edificación, es mi oración. Eso es lo que yo trato, edificar y enseñarles
a los que han sido salvos, edificarlos por medio de la aseguranza de la salvación que es en Cristo Jesús. Es el mensaje que Dios me ha dado, y al mismo tiempo ofrecérselo al que no ha sido salvo, que se están perdiendo algo maravilloso. Dios los salva, Dios los mantiene salvos y Dios nos lleva a la eternidad. Quiero leer en el capítulo 21 del libro de Números, para poder entender, como dice en San Juan 3:14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Está hablando de levantarlo en la cruz, que fuera crucificado. Y leo en el capítulo 21 de Números, en el versículo 5, y dice: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Después que ellos habían visto las maravillas que Dios hizo en Egipto para sacarlos de ahí, y después abrió el Mar Rojo y todas las maravillas que hizo Dios, todavía en cuanto algo fallaba, ellos ya empezaban a quejarse. Y miren lo que pasa. Y miren, eso es lo que pasa. Leo otra vez el versículo 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestras almas tienen fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Fíjese, nada más el que creía lo que Dios dijo a Moisés que hiciera, vivía. Y si leemos más para abajo, ahí va a enseñar que muchos no creyeron. Entonces, aquí está la salvación por fe, sin obras. Creyera Dios. El pueblo le dijo a Moisés. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. El pueblo le rogó a Dios que quitara las serpientes, y Dios no quitó las serpientes. Nada más le dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Todo lo que las serpientes andaban picándolos. Y muchos ni caso le hicieron a Moisés. Andaban, estoy seguro que agarraron garrotes y tratando de defenderse contra ellas. Pero los que creyeron a Moisés, lo que Dios dijo, les picaban, pero no morían. ¿Me entiende? Así nosotros, los que hemos sido salvos, lo más importante es creer lo que Dios dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El que creía ya lo habían picado. Ahí dice que los mordían, pero volteaban y veían al asta que levantó Moisés de bronce, y no les hacía nada de efecto. Y los que no creían andaban defendiéndose de las serpientes y murieron. ¿Qué es lo que lleva al infierno? ¿Qué es lo que trae la muerte? La incredulidad a Dios, que produce la desobediencia a Dios. Dios le dijo a Adán bien clarito lo que tenía que hacer, y Adán no creyó a Dios y desde luego lo desobedeció. Creyó a la mujer, como ahora muchos hombres creen a los hombres y no creen a Dios. Bien clarito dice: de veras te digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. San Juan 5:24. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Romanos 8:1. San Juan 5:24. De veras te digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene, no tendrá, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Por qué? Porque Cristo quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Segunda de Timoteo 1:10. La fe en lo que Dios dice es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Lo que nos salva es el Espíritu Santo. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Segunda de Corintios 4:6. El Señor nos salva. Al que salva, quiero que sepas, a toda persona que Dios salva, en verdad que manda el Espíritu, esa persona no va a ser engañada. Nos van a engañar un poco por mientras que no conocemos la Biblia. Pero aunque no conozcamos la Biblia, no somos tan tontos para creer que Dios va a quitar las almorranas de mí. Y sin embargo, si yo voy y le digo a ellos y me van a un tentoncito por ahí y van a decir, ya se le quitaron las almorranas, y van a hacerlo público por todos lados. Pero yo voy a irme a la casa con mis almorranas ahí, igual como están, o empeorándose porque se van emporeando. Depende de lo que como. Pero si yo le digo al predicador ese que si me corto un dedo delante de él ahí, que si me lo corto todo, agarro unas tijeras y ¡paz! Y las corto. Y le digo, ¿me prometes que tú agarras ese dedo ahí y oras a Dios, y Dios te va a usar para pegar ese dedo como si no me hubiera cortado? Y que tengamos cámaras y todo. Dios lo puede hacer. Dios, cuando Pedro le mochó la oreja al hombre que cuando fueron a arrestar al Señor,
El Señor Jesucristo le puso la oreja para atrás. Dios lo puede hacer. De que Dios puede hacer y deshacer, no hay duda. Yo no lo dudo. Pero de que lo esté haciendo por medio de los hombres, no es cierto. Dios lo que está haciendo es predicando su palabra por medio de nosotros para darle vida eterna a las personas. Las personas se están muriendo. Mucha gente se está muriendo y esa no es una noticia nueva. Eso es más, estamos en una época, voy a decir poquito pronto, la operación de mi amigo, si mi amigo hubiera vivido 100 años antes, el hombre hubiera muerto, porque en aquel tiempo no había la ciencia que tenemos ahora. ¿Quién le dio la ciencia a los doctores? Dios. Pero yo le digo, yo me quiero enfocar y ya quiero dejar todo eso de descubrir a estos hombres para enfocarme en predicar el evangelio, lo que Cristo hizo por nosotros, lo que hizo y lo que quiere hacer por los que hemos sido salvos y por los que están perdidos. Dice la Biblia en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo era uno de ellos. Y pregúnteme usted si él todavía me está buscando o yo todavía lo estoy buscando. No, yo ya no lo estoy buscando, ni él tampoco me está buscando, porque él ya me encontró. En Romanos 10:20 dice, fui hallado por los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Me buscó y me salvó eternamente, perdonándome todos los pecados por siempre, por siempre. Y me puso a enseñar la palabra desde hace 30 años. Yo, cada oportunidad que Dios me pone, hablo su palabra. Y de que he vivido una vida perfecta para decir que me estoy ganando la vida eterna, sería yo un mentiroso de los más grandes que usted haya conocido. Yo ni desde el principio ni hasta que me muera puedo guardar mi salvación, pero le doy gracias a Dios, como dice en el estudio que me quiero ir. En el capítulo 7 de Romanos, dice en el versículo 24 y el 25, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo estoy en un cuerpo de pecado. Mi cuerpo quiere el pecado. Pero mire y lo que dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Gloria a Dios. Ahí sí puedo decir yo, gloria a Dios, aleluya, gloria al Señor. Porque mi dependencia está en Cristo. Él es mi refugio. Dice en Colosenses 3:3, y vosotros habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. El 4, cuando Cristo, vuestra vida, Cristo es mi vida, Cristo es mi vida eterna, es mi vida eterna empezó desde el momento en que yo fui salvo. Y cuando va a ser una realidad es cuando yo me muera. La muerte es una puerta a la vida eterna, como lo es al infierno también. El que muere sin Cristo pasa por la puerta de la muerte y se va al infierno. Ojalá que nadie se vaya para allá, pero esa es la verdad. Y el que muere en Cristo es la puerta hacia la vida eterna. Va a ser el día más maravilloso que yo voy a tener. Si alguien me quiere, va a estar triste, pero yo voy a estar feliz. Gloria a Dios por eso. Entonces,
ya me voy a querer entender Romanos 7:7, que está fácil de entenderlo, pues. Después está fácil y no está tan fácil, ¿ya? Pero sí está fácil. Miren lo que le voy a decir. En Romanos 7:6 dice: pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, guiados por el Espíritu Santo, y no bajo el régimen viejo de la letra. O sea, no guiados bajo el régimen viejo de la letra, porque como vamos a leer, la ley me mata. La ley me enseña que yo soy pecador, pero yo no soy pecador porque estoy en Cristo. Entonces, al que no ha sido salvo, le dice que es un pecador, que está lleno de pecado. Entonces, si la persona es honesta, va a decir: mi religión no ha trabajado. En verdad, yo tengo pensamientos morbosos que nadie conoce, pero Dios sí, y yo también, que si se los platicara a alguien, ni siquiera me iban a dar paz en la casa. Por eso dice: de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. El Espíritu nos guía como somos nosotros. Él nos guía a hacer la voluntad de Dios. Aún dice la Biblia nos llama sin Cristo inicuos. Miren lo que dice en Romanos 4:5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. O sea, cuando Dios me salvó, me llamaba impío, pecador. Y en Colosenses 1:2 dice: a los santos en Cristo Jesús que están en Colosas. En Efesios 1:1 también: a los santos y fieles en Cristo Jesús. Entonces, la enseñanza del capítulo 7 que voy a entrar es de que nos demos cuenta que la ley nos retira de Dios si queremos servir a Dios bajo la ley, y nos enseña para que estemos advertidos que el pecado está en nosotros, que tenemos que agarrarnos de Cristo, como dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Cómo voy a ser libre? Dice en 2 Corintios, en 2 Corintios 3:17 dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Cómo voy a ser libre? ¿Cómo voy a poder enseñar la palabra de Dios? Agarrándome del Espíritu de Dios, para que yo pueda huir del pecado que está en mi carne. Empiezo el versículo 7 y hasta abajo. Y dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley. La ley es la que me enseña lo que es el pecado, y que si yo sin Cristo soy un pecador, y que yo sin Cristo voy a pecar. Esa era mi vida antes de Cristo constantemente. Me levantaba con pensamientos pues propios míos, no tanto morbosos, sino que siempre andaba sobre la feria y haciendo mi voluntad, queriéndome hacer rico, ¿verdad? Y eso no es lo que es la vida. La vida es buscar a Dios y servir a Dios. No andar corre para todos lados. Corre, que ahí viene Cristo, No. Servir a Dios
paso por paso, haciendo lo que es justo, viviendo una vida justa, guiados por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no nos va a guiar a hacer maldades. Y dice, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. El pecado usa la ley para producir en mí toda codicia. Porque sin la ley, el pecado está muerto. ¿Ok? Yo vivía sin la ley. Yo ni sabía que estaba haciendo pecado. Yo decía, y manejaba una troca y traía muchos camaradas allí y les decía, vénganse para acá, porque cuando estaba lloviendo y llevaba muchos trabajadores atrás, metía 5 o 6 vatos y cada quien con su bote de cerveza. Y yo era el encargado, yo era el responsable del trabajo, del troque, o sea, era una tontería que hacía. Métanse para acá, dice, al cabo que todos vamos a caber en el infierno. Qué tonto era. Y dice, el 9, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. En otras palabras, cuando dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió, yo morí. Si estaba muerto, me acabó de matar. De a tiro, como diciendo que de a tiro con Dios, para nada. Si me persinaba era nada más ya como un robot que yo estaba computarizado para persinarme. Si me dolía la mano derecha o la traía sucia, me persinaba con la izquierda. Pero como le digo, estaba más muerto que un coyote. Y dice en Romanos 7:11, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Como le digo, es la palabra de Dios. Pero es tan santa que sin Cristo nos condena. Cristo nos libró, dice en Galatas 3:13. Cristo nos redimió, nos libró de la maldición de la ley. La ley es maldición para el ser humano sin Cristo. Y en Cristo, pues, Cristo cumplió la ley por nosotros. Yo no tengo nada que ver con la ley, porque el amor de Cristo en mi corazón cumple la ley. Dice Pablo que el cumplimiento de la ley es el amor. En Romanos 13, me parece. El cumplimiento de la ley es el amor. El amor de Dios en nosotros, no el amor que nosotros podamos generar. El ser humano sin Cristo no puede tener el amor de Dios, porque dice en Romanos 5:5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado, que Dios nos ha dado. En otras palabras, si usted no ha sido salvo, usted no tiene ni una pringuita del amor de Dios. Me alegue lo que me alegue, porque la Biblia dice, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Segunda de Corintios 13:8, léalo. Y dice en el versículo 13 de Romanos 7:13, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera. Y mire, ¿y sabe por qué la ley vino a ser buena para mí? Aunque yo no me di cuenta, yo no fui salvo porque que yo me di cuenta que la ley me haya traído a Cristo, pero sí me trajo a Cristo, ¿verdad? Porque pues yo andaba hirviendo, ya Dios ya me traía, Él me quería salvar. Pero cuando dice aquí, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Y como dice Pablo, en ninguna manera. Es en otras palabras, gracias a la ley que me enseñó que era más pecador muy pecador. Dios tuvo misericordia de mí y me trajo a Cristo y me salvó. Y miren, ya estoy enseñando la palabra de Dios. Dice,
sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, y este pasaje está interesante, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de la ley, de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa. Haga de cuenta que la ley es un cerillo. Ahorita estaba yo prendiendo la chimenea y si no tengo lumbre, la chimenea no prende. O sea, no puedo prender la alumbrada. Así, sin la ley, el pecado está muerto. Pero la ley nos hace conscientes de que somos pecadores. Dice en Romanos 3, 19 y 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será salvo, justificado delante de Dios, pero salvo, no será salvo, porque por medio de la ley es como conocemos que somos pecadores, es el conocimiento del pecado. La ley nos enseña que somos pecadores, la ley no nos salva, la ley nada más nos enseña que somos pecadores. Si usted no ha sido salvo y está sirviendo en una iglesia por muchos años, y si en verdad Dios quiere salvarlo, le va a enseñar que usted necesita al Salvador, porque la ley no lo puede salvar. Los 10 mandamientos o toda la ley mosaica o todo el Viejo Testamento, el único que le puede dar vida eterna es Jesucristo. Y dice en el 14, el versículo 14 del capítulo 7, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Vendido al pecado. ¿Qué hay en mí? Pecado. ¿Quién es el que me libra del pecado? Versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Ahí está. Y dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Eso es si obedezco mis deseos carnales. Pero si obedezco a la guía del Espíritu Santo, no voy a hacer lo que aborrezco. Si obedezco a mi carne, a mis deseos mundanos que todavía existen en mi cuerpo, entonces sí voy a hacer lo que aborrezco, hacer el mal. Pero si obedezco la guía del Espíritu Santo, que yo sé que el Espíritu Santo está dispuesto a guiarme a la justicia, a hacer las cosas de Dios, no las que yo quiero. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Ok? Porque la ley es buena, nomás que yo no la puedo cumplir. Si yo pudiera cumplir la ley, yo iba a servir a la justicia. Yo iba a hacer todo bien. Pero la ley me dice, hey, y no necesitas a Cristo, permite a Cristo que te guíe porque tú la estás regando. En el 17 dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Cuándo? Cuando no obedezco la guía del Espíritu Santo. Pero si obedezco la guía del Espíritu Santo, yo no voy a hacer lo que mi carne quiere. Y me voy al 18. Y yo sé que en mí, dice, si usted es creyente y si usted no es creyente, de todos modos lea conmigo. Versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, en mi cuerpo, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Cuándo es cuando hago el bien? Cuando me dejo guiar por el Espíritu Santo.
cuando me dejo guiar por mi propia voluntad, por mis propios deseos carnales, o no estamos hablando nada más sexualmente de fornicación, estamos hablando de mis deseos que no se hacen a la voluntad de Dios. Estamos hablando de eso. Todo el que no ha sido salvo no puede hacer la voluntad de Dios porque no tiene el Espíritu de Dios para que lo guíe. Y miren lo que dice en el 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Cuándo pasa eso? Cuando usted rechaza la guía del Espíritu Santo. Y si usted no está en Cristo, es automáticamente que usted va a hacer lo que usted quiere, porque no tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo recibe usted cuando recibe la vida eterna, quien es Cristo. El 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Quién le puede ganar al mal que está en mí? Cristo. Yo no le puedo ganar al mal que está en mí. Si yo permito que Cristo me guíe, entendiendo la gracia de Dios, lo maravilloso que Cristo está en mí, usted me puede llamar un loco al decir que Dios vive en mí, pero esa es la verdad. El cambio de mi vida, los que me conocen saben. Les caigo gordo, a mucha gente le caigo gordo porque mi manera de decir las cosas que digo, pero todos los que me conocen antes de Cristo saben que yo no tenía estas palabras, yo no entendía esto, yo no reconocía que el pecado vivía en mí, que el mal está en mí. Pero miren lo que dice, voy a leer otra vez el 21. Así que, queriendo yo hacer el bien. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Cómo voy a hacer el bien yo solo si el mal está en mí? O sea, yo quiero hacer algo bueno, pero el mal que está en mí se pone en contra de la parte buena que yo tengo. Ya digamos, pues contra la guía del Espíritu Santo, pero aún una persona que no ha sido salva tiene algo de bueno en su corazón. Todos, hay mucha gente y de a tiro desalmada, ¿verdad? Pero hay mucha gente que tiene bondad en su corazón, aunque no hayan sido salvos, pero tienen también el mal en ellos. Y por eso lo bueno y lo malo se contradicen y ahí hay bronca. Ahí hay bronca. ¿Y quién va a ganar? Pues al que va a hacer lo que le convenga a la persona, ¿verdad? Pero ya teniendo el Espíritu de Dios, pues uno cede al Espíritu de Dios. Porque yo no quiero estar tener a Dios en contra de mí. Y dice en el versículo 22. Tengo que leer en Romanos 8. Ok, para explicar el 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pero miren lo que voy a leerle. En Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Piensan en sus conveniencias, en su egoísmo. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, queremos agradar a Dios. Y dice el siguiente versículo, que es Romanos 8, 5 y 6 y 7. Y le voy a seguir para abajo. Y dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, nos retira de Dios, no agradamos a Dios. Si nos ocupamos de agradar a nosotros mismos, no vamos a agradar a Dios. Y dice, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu
es vida y paz. Ok, ahí está la clave. Si yo hago lo que a mí me conviene, pero sé que iba a ser una cosa buena, que me iba a costar, ¿verdad? Iba a hacerle un bien a una persona. Pero, pues yo soy, y no todos queremos ahorrar dinero. Nadie queremos regalar dinero. Pero si yo, por ocuparme de mi conveniencia, no ayudo a una persona que yo veo la necesidad, mire lo que dice en el versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Yo voy a ahorrar la feria. Si se me presenta una oportunidad de hacer una buena obra y yo por no gastar el dinero que lo traigo para ahorrármelo, dice, es muerte. Pero el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Si yo obedezco al Espíritu Santo y hago lo que Dios quiere que haga, es vida y paz. Que vaya a la tienda y a una señora le falte una feria, bastante o poquita, y que yo diga, ¿sabe qué? Ahí está, dele las cosas, no hay problema. Yo me siento satisfecho, es vida y paz. Ya lo he hecho, ya he hecho cosas y ya muchas veces también la he peleado. Vean, muchas veces, como le digo, todos somos convenencieros, egoístas. Entonces dice en el versículo 7, porque los designios de la carne, que son deseos, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Agradar a Dios. Todos queremos agradar a Dios. Y ya para cerrar el estudio del capítulo 7, yo pienso que pues yo ya estoy satisfecho de que ahora sí di la explicación que yo quería dar, ¿verdad? De lo que enseña del capítulo 7, del versículo 7 al 25, que si dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, y no, todo va a estar bien. Y si queremos hacer nuestra propia voluntad y no obedecer al Espíritu Santo, vamos a decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Siempre no vamos a andar a gustos, porque estamos desobedeciendo la voluntad de Dios, la guía del Espíritu Santo. Entonces dice el versículo 25, gracias doy a Dios, y yo también, y lo digo, por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y pues yo le pido a Dios que en mis enseñanzas, en mi día de vivir diariamente, que aunque me cueste, ya sea finanzas o humillarme, que las personas que he desenmascarado, que me llamen y que me tenga que humillar con ellos, pero siempre defendiendo la verdad. Y quiero dejarlos ya en paz, ¿verdad? Porque Dios es tan grande que Él no necesita que yo haga nada por Él sin que Él quiera que yo haga. Ojalá que todo lo que haya dicho, Dios me lo haya puesto en la boca para cualquier propósito, ya sea para avisarle a la gente que hay bandidos y para que ellos también se den cuenta que Dios los está descubriendo, ¿verdad? Porque ellos saben que son mentirosos. Ellos lo saben. Pero como yo he dicho antes, cuando un negociante tiene una tienda o un banquero, les tiene que enseñar a que conozcan los biles originales para que cuando le vayan a querer meter un billete que no es original, no tenga que ver cómo se ve este billete que no es original o aquel, sino que conozcan lo original para que puedan rechazar el error. Lo que yo le pido a Dios es que yo pueda enseñar la verdad aquí, por mientras Dios me lo permita y que Facebook esté
permitiéndome. Y ojalá que Dios me abra puertas para enseñar, porque yo sé que estoy enseñando la verdad. Yo la analicé y la analizo todavía. Y oigo mis tapes y me cacho en errores. En veces quiero decir algo y no lo termino. Y pues estoy bruto. Y no crea, yo no estoy estudiado. Yo soy un bruto. Pero un bruto con el Espíritu de Dios. Y mi deseo es enseñar la verdad de Dios. Y tengo tiempo. Y para mí es un placer. Y yo estoy viendo el fruto. El fruto. En lo poquito que estoy viendo. Ojalá que sea más. Pero pues esa es cosa de Dios. El que está haciendo el trabajo es Dios. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En Lucas 19:10, Romanos 10:20, fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Padre Santo, te doy las gracias por este estudio y muchísimas gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén.